Quiero hablarle de las fobias. Hay dos tipos de fobia: fobia específica y fobia relacionada con la ansiedad. Tal vez usted crea que parecen la misma cosa, porque no puede existir la fobia sin miedo, pero no lo son. Las fobias específicas son fobias como el miedo a la altitud o el miedo a las arañas, por ejemplo. Estos tipos de fobias son específicas, porque solo ocurren cuando se enfrenta a la cosa que más le aterra. Pero las fobias relacionadas con la ansiedad solo existen cuando se tiene un trastorno de ansiedad. Y estas fobias tienen muchos nombres. Agorafobia es el más común. Fobia social es otro. La fobia social existe si tiene problemas ante las situaciones sociales, al ir a cenas, a fiestas, al encontrarse con personas por la calle y hablar con ellas, por ejemplo. Los trastornos de ansiedad tienen muchísimas formas, y las fobias relacionadas con los trastornos de ansiedad suelen impedir a la persona afectada salir de casa. También le pueden impedir conducir su coche, salir de casa sin acompañante, un miembro de la familia o un amigo. Las fobias de esta clase están específicamente relacionadas con el trastorno de ansiedad porque las provoca el trastorno de ansiedad. Le voy a explicar por qué esto es así. Los trastornos de ansiedad son alimentados por la amígdala, se guardan en la amígdala y son perpetuados por la amígdala. La amígdala es este pequeño órgano del cerebro que controla la respuesta de ansiedad. Cuando la amígdala se reajusta y queda fijada en un nivel mayor de ansiedad que el nivel normal de referencia, se forma el trastorno de ansiedad, y esto ocurre cuando la persona hace algo que se denomina condicionamiento operante. Esta clase de aprendizaje es el que hacemos cuando aprendemos algo por medio de la repetición, como aprender un idioma extranjero, o tocar un instrumento, o conducir un coche, por ejemplo. Y lo que ocurre durante un trastorno de ansiedad es que su miedo inicial, el catalizador de su temor, provoca un momento de ansiedad. Y ese momento de ansiedad aumenta rápidamente, precipitando los síntomas de ansiedad, los pensamientos de ansiedad. Y esos temores, esos pensamientos, esas sensaciones, provocan más ansiedad, y el ciclo continúa. Y mientras ocurre todo esto, su mente subconsciente, su amígdala, está aprendiendo que este nuevo comportamiento, esta nueva conducta ansiosa, es normal, y adopta ese nivel como su nivel normal de ansiedad. Entonces, ¿qué es una fobia? Una fobia es un síntoma de un trastorno de ansiedad, incluso en el caso de las fobias específicas que ya hemos mencionado, como el miedo a las serpientes o a las alturas, por ejemplo. Estos miedos solo existen porque tiene un nivel de ansiedad inadecuado ante los estímulos que provocan miedo. En el caso de una fobia hacia las serpientes, se trata de las serpientes. Por tanto, las personas afectadas tendrán una reacción fóbica, una reacción de ansiedad, ante la exposición a una serpiente. Pero las personas afectadas por los trastornos de ansiedad de este tipo, por las fobias de este tipo, los pueden controlar, porque evitan las situaciones en las que tendrían que afrontar los estímulos que provocan el miedo. Por tanto, no se acercan a las serpientes. Ahora bien, un trastorno de ansiedad, una fobia como la agorafobia o la fobia social, es muy difícil de evitar, porque evitarlo significa automáticamente aislarse de la sociedad, y en la mayoría de los casos simplemente no resulta práctico. Las personas afectadas por un trastorno de ansiedad leve pueden tener una agorafobia leve que parece intentar impedirles acudir al trabajo, por ejemplo. Está claro que eso no es práctico. La gente tiene que trabajar y ganar dinero. Pero a veces el trastorno de ansiedad se descontrola de tal manera que dejan de acudir al trabajo. Y esto provoca problemas enormes para la persona afectada. Yo lo hice durante mi trastorno de ansiedad. Me volví muy reservado y finalmente dejé de acudir al trabajo. Esto ocasionó problemas económicos, y los problemas económicos aumentaron con rapidez, y crecieron tanto que se convirtieron en uno de los catalizadores de mi ansiedad. De manera que la ansiedad me impedía acudir al trabajo. Al no trabajar no tenía dinero. No tener dinero me provocaba ansiedad, y así sucesivamente. Al final se convierte en una situación sin salida, y la persona afectada queda totalmente atrapada. ¿Y cuál es la solución? Sea fobia social o agorafobia lo que padece, que no pueda salir de casa o que pueda salir de casa pero tenga dificultades ante las situaciones sociales, se trata de una situación que no es práctica.
Y no tiene sentido porque lo puede superar. Y lo único que necesita hacer para lograrlo es socavar esta reacción subconsciente de la amígdala, este hábito ansioso del subconsciente que alimenta la fobia. Porque en realidad no le da miedo salir de casa, lleva muchos años haciéndolo. Y que le dé miedo de repente significa, evidentemente, que se trata de una reacción totalmente inadecuada. Sabe que no hay nada que temer, pero nada más abrir la puerta de la calle, se le acelera el corazón, empiezan a sudarle las manos, y tiene todas las sensaciones y síntomas de un trastorno de ansiedad. Incluso podría sufrir un ataque de pánico. Pero usted sabe que es una reacción inadecuada. Su subconsciente está funcionando con piloto automático. Cada vez que abre esa puerta, se activa un disparador en su mente. Un disparador que dice que si sale de casa va a tener un ataque de pánico. Sabe conscientemente que ese no es el caso, que salir de casa no le puede causar pánico. Pero su amígdala ha aprendido que ese sí es el caso, y de nuevo este ciclo consciente de conducta ansiosa está condicionando su amígdala para que crea que su nivel adecuado de ansiedad al salir de casa o entrar en el coche o ir a algún sitio sin acompañante es absolutamente necesario porque forma parte de su conducta subconsciente. Y es tan normal como su circulación sanguínea, o cualquier otra cosa que pasa en su sistema nervioso autónomo. Pero sabe conscientemente que está mal. ¿Cómo arreglarlo, pues? De forma muy sencilla. Socavamos el hábito ansioso del subconsciente que ha construido en su amígdala, lo quitamos totalmente, lo eliminamos al 100%. Y al hacer eso, la fobia no tiene absolutamente ninguna razón de existir, porque sin temor, sin ansiedad, sin una ansiedad desproporcionada, su fobia es absurda. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es reprogramar su amígdala con un software sin ansiedad. Sé que esto suena simplista, pero es totalmente cierto. Es como introducirse un disquete en la frente y descargar una serie de normas nuevas para su amígdala. Usted ha aprendido, por medio de un comportamiento ansioso, tras el primer catalizador de ansiedad que experimentó, que el comportamiento ansioso de su subconsciente es completamente normal. No es cierto, pero su amígdala cree que es cierto. Por tanto, la tenemos que reprogramar para que crea que no es cierto, para hacer obsoleta esa conducta ansiosa y sustituirla por una conducta no ansiosa. Y eso requiere trabajo. No se trata de psicología, ni de psiquiatría o medicación. Esas cosas no pueden funcionar. Es cierto que la terapia cognitiva conductual le enseñará unas reglas nuevas para llevar su vida, con el fin de eliminar la ansiedad e intentar cambiar su conducta. Pero el efecto es efímero, porque entre sesión y sesión se le olvida lo que le ha dicho el psicólogo, se le olvidan las reglas, se le olvida lo que tiene que hacer, su propio temor le discapacita. Y usted llega a casa y se pregunta, ¿qué era lo que tenía que hacer ahora? Tengo demasiado miedo de todas formas, no puedo hacerlo. El método Linden no le deja hacer eso. Le da una serie de reglas muy claras que seguir, los 9 pilares, y si no sigue las reglas, no funcionará. Pero debo decir que si no funciona, es que hay algo que está haciendo de forma incorrecta, porque esto funciona al 100% de las veces, porque el método Linden, los 9 pilares y esta serie nueva de principios son la solución definitiva para el trastorno de ansiedad. No hablo de una entre varias soluciones, son la solución. Esto es lo que han hecho todos y cada uno de los afectados por la ansiedad y las fobias para eliminar totalmente su trastorno de ansiedad, para eliminar sus fobias y volver a tener una vida plena y activa, sin las limitaciones de sentir fobias, sin limitaciones de ninguna clase. Puedo decir por experiencia que esto funciona porque yo lo he hecho. Tengo que decirle ahora que mi fobia me llevó al borde de la locura. Créame. Me quedaba liado en una manta, acurrucado junto al radiador en el salón, viendo la televisión, esperando que pasaran las 9 horas hasta que mi novia volviera a casa a rescatarme de mi temor. No quería salir de casa. No podía salir de casa. En una ocasión conseguí llegar a la tienda de la esquina, que estaba a unos 100 metros de mi casa, y tuvo que venir alguien a buscarme. Tuve que llamar por teléfono para que alguien me viniera a buscar a la tienda. Estaba muerto de miedo. Eso no es normal. Y en cuanto comprendí que eso no era normal, y en cuanto comprendí que lo alimentaba mi ansiedad desproporcionada, ansiedad que yo podía controlar,
Pero no solo eso, sino que podía superar en realidad y eliminar yo mismo mediante la conducta. En cuanto comprendí eso, desapareció al 100%. ¿Y por qué? Porque había reprogramado la amígdala para que creyera que el hábito ansioso de mi subconsciente era inútil. Lo hice obsoleto. Y reprogramé mi amígdala con conducta no ansiosa. Y esto se hace practicando y haciendo el trabajo que explico en términos generales en el pack del método Linden. Y al hacer esto correctamente, y quiero decir correctamente, porque si omites un elemento simplemente no funcionará. Pero si se hace correctamente es muy sencillo. Conseguirás socavar esa conducta ansiosa del subconsciente y eliminar su ansiedad. Además, a medida que disminuye su ansiedad, desaparecerán sus fobias. Yo pasé de permanecer en esa posición encogida, sentado en el salón y viendo la televisión durante 9 o 10 horas al día, y luego solo desplazarme entre la cocina, el baño y el dormitorio. Pasé de eso a volver al trabajo en el plazo de 6 semanas. Pasé de eso a salir de la casa en 1 semana. Pasé de eso a estar en el parque en 2 semanas. Y al cabo de 4 meses viajaba al extranjero en avión, algo que pensaba que no volvería a hacer nunca. Nunca creí que podría volver a tener una conducta normal. Y ahora soy un hombre casado, que tiene un negocio, que viaja al extranjero asiduamente, en viajes de negocio y también en viajes de placer. No me supone ningún problema salir de casa, y no me queda en el cuerpo ni el más mínimo fragmento de aquella fobia. Y esto es así para todos los afectados de ansiedad y fobias que ayudo, todos los que siguen las reglas, absolutamente todos los clientes que realizan mi método correctamente, superan y eliminan su ansiedad y sus fobias, y esto es un hecho. Es así como funciona el cerebro. La amígdala tiene el control. Usted le ha dado ese mecanismo de control subconscientemente. Su cuerpo está constituido genéticamente para tener ese control sobre sus emociones y su conducta ansiosa. Usted le dio software nuevo para que se volviera ansioso. Sus experiencias vitales han creado este nivel nuevo de ansiedad mediante el condicionamiento operante. Ha llegado el momento de superarlo y eliminarlo, y lo hará. No tenga miedo de sus fobias, no tenga miedo de sus sensaciones de ansiedad. Son solo sensaciones, no le pueden hacer daño. Tienen la misma importancia que un picor en medio de la espalda donde no llega para rascar. Son molestas, pero no son importantes, y desde luego no suponen ninguna amenaza. Tiene que tomar una decisión consciente ahora, la de superar su ansiedad y eliminar sus fobias para siempre. Y puede hacerlo utilizando el pack del método. Tiene el pack del método, utilícelo, porque si no lo utiliza correctamente, no funcionará. Funcionará si lo utiliza correctamente. Quiero que piense muy bien en lo que acabo de decir, porque, con el corazón en la mano, la verdad que le quiero transmitir es que esto es la solución definitiva, es la única solución, y lo hará usted. Ahora lea toda la información, avance cada día, plantéese nuevos retos, vaya por la vida con talante positivo. Socave esa reacción de ansiedad del subconsciente y cámbiela por un comportamiento normal, sin ansiedad, y pronto volverá a estar bien, se lo prometo. Esto no tiene nada que ver con la enfermedad mental o la enfermedad física. Tiene una condición conductual que puede eliminar usted solo, sin mi ayuda. Gracias por escucharme. Y espero de verdad que esto le capacite para avanzar. Y le deseo suerte en su vida sin ansiedad. Cuídese.